El teléfono de la casa sonó a las 2:47 de la madrugada. María Elena Vargas despertó sobresaltada, su corazón latiendo violentamente. ¿Quién llama a esta hora? Nada bueno sucede después de medianoche. Se levantó de la cama, caminando descalza por el pasillo frío de su departamento. El teléfono fijo, ese antiguo aparato que casi nadie usaba ya, seguía sonando insistentemente en la sala. Contestó con voz ronca de sueño. «Bueno». Silencio al otro lado, pero no un silencio vacío. Era el tipo de silencio que tiene presencia, como si alguien estuviera ahí, respirando, esperando. «¿Bueno?», repitió María Elena, ahora más despierta, con un toque de irritación. «¿Quién habla?». Y entonces escuchó algo que hizo que sus piernas dejaran de sostenerla. Tuvo que agarrarse del respaldo del sofá para no caer. Una voz masculina, profunda, familiar de una manera que atravesaba 15 años de olvido y llegaba directamente a su corazón. «Mija, soy yo, tu papá». Era imposible, completamente imposible. Su padre había muerto hace 15 años. Lo había visto morir. Había estado en su funeral. Había visto cómo bajaban su ataúd a la tierra. «¿Quién es?», preguntó María Elena, su voz temblando ahora. «Esto no es gracioso. ¿Quién diablos eres?». «Soy yo, mi amor. Sé que es difícil de creer. Sé que suena imposible. Pero necesito que escuches. Necesito que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decirte». La voz era exactamente como la recordaba. Cada inflexión, cada tono, la manera en que pronunciaba mija con ese acento particular que solo su padre tenía. «No». María Elena comenzó a retroceder, el teléfono todavía pegado a su oreja. «Esto no es real, estoy soñando, tengo que estar soñando». «No estás soñando, María Elena, y no tengo mucho tiempo. Esta llamada, no sé cómo explicarlo, pero no va a durar mucho. Necesito que vayas al teléfono fijo de la casa, y revises la contestadora. Hay un mensaje ahí, un mensaje que dejé para ti hace mucho tiempo. Escúchalo, por favor». «Papá». La palabra salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Una palabra que no había pronunciado en años. Una palabra que traía consigo 15 años de dolor reprimido. «Te amo, mija. Siempre te he amado. Siempre te voy a amar. Escucha el mensaje». Clic. La línea se cortó. María Elena se quedó ahí parada en la oscuridad de su sala, sosteniendo el teléfono muerto contra su oreja, temblando de pies a cabeza. ¿Qué acababa de suceder? Con manos que no dejaban de temblar, caminó hacia el teléfono fijo. Era uno de esos modelos antiguos con contestadora integrada. Lo había comprado hace años y nunca se había molestado en cambiarlo, aunque casi nadie llamaba al número de casa. La lucecita roja parpadeaba. «Un mensaje nuevo». Imposible. Ella había revisado los mensajes ayer. No había nada. Presionó el botón de reproducir con un dedo tembloroso. Hubo un momento de estática. Luego, esa voz. La voz de su padre, clara como el día, fuerte como la recordaba. «María Elena, mi amor, si estás escuchando esto, significa que ha pasado mucho tiempo, años quizás, y significa que finalmente estás lista para escuchar lo que tengo que decirte». María Elena se dejó caer en el sofá, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Porque esa voz era real. Era la voz de su padre, no una imitación, no un truco. Era él. Pero ¿cómo? ¿Cómo era posible? Y más importante, ¿qué tenía que decirle? Pero para entender esta historia, debemos regresar al principio, al día en que todo cambió, al día en que María Elena Vargas perdió a su padre y una parte de sí misma. Capítulo 1. Antes del silencio. Parte 1. El padre y la hija. María Elena Vargas no venía de dinero. Nació y creció en una colonia de clase media-baja en el oriente de la Ciudad de México. Su padre, Ricardo Vargas, era maestro de matemáticas en una secundaria pública. Su madre, Sofía, trabajaba como secretaria en una clínica dental.
No eran ricos. Vivían al día, como millones de familias mexicanas. Pero tenían algo que el dinero no puede comprar. Tenían amor, tenían unidad, tenían esperanza. Ricardo Vargas era el tipo de hombre que este mundo necesita más. No era exitoso en el sentido convencional, nunca tuvo mucho dinero, nunca ascendió a puestos importantes, nunca fue famoso, pero era rico en las formas que realmente importan. Era el tipo de padre que llegaba a casa después de un día agotador enseñando matemáticas a adolescentes rebeldes, y aún así tenía energía para sentarse con su hija a ayudarla con su tarea. El tipo de padre que se despertaba temprano los domingos para hacer hot cakes con forma de Mickey Mouse. El tipo de padre que nunca, ni una sola vez en toda su vida, levantó la voz con ira a su familia. Ricardo medía 1,75 m. No era alto ni bajo, solo promedio. Tenía el cabello negro que comenzó a encanecer cuando cumplió 40. Usaba lentes de armazón metálico que siempre se estaban resbalando por su nariz. Tenía una sonrisa cálida que hacía que la gente confiara en él inmediatamente. Pero lo que más recordaba María Elena de su padre era su voz. Su voz era profunda y reconfortante, como miel tibia. Cuando hablaba, las personas escuchaban. No porque fuera autoritario o dominante, sino porque había algo en su tono que te hacía sentir seguro, que te hacía sentir que todo iba a estar bien. María Elena era hija única, y desde el momento en que nació, fue la adoración absoluta de su padre. Ricardo la llamaba mi arquitecta, desde que María Elena tenía 5 años y construyó una torre de bloques que llegaba hasta su cintura. «Mira eso», decía orgulloso a cualquiera que quisiera escuchar. «Mi hija va a ser arquitecta algún día, va a construir edificios que tocarán el cielo». Y tenía razón. María Elena siempre fue brillante. Desde pequeña mostró un talento especial para las matemáticas y el diseño. En la primaria, ganaba todos los concursos de dibujo. En la secundaria, diseñaba las escenografías para las obras de teatro. En la preparatoria, ya sabía exactamente qué quería estudiar: arquitectura. Pero había un problema. La familia Vargas no tenía dinero para pagar una universidad privada. Y entrar a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, era casi imposible. Miles de estudiantes competían por unos pocos lugares. María Elena estudió como nunca en su vida. Pasaba noches enteras con libros de matemáticas, física, diseño. Su padre se quedaba despierto con ella, trayéndole café, explicándole conceptos que no entendía, animándola cuando quería rendirse. «Tú puedes, mija», le decía Ricardo, sentado junto a ella en la mesa del comedor a las 2 de la madrugada. «Eres la persona más inteligente que conozco, y más que eso, tienes algo que muchos arquitectos no tienen. Tienes corazón. Vas a diseñar edificios que no solo sean hermosos, sino que hagan que las personas se sientan en casa». María Elena hizo el examen de admisión a los 18 años. Esperó los resultados durante semanas que se sintieron como años. El día que llegaron los resultados, Ricardo estaba más nervioso que ella. No pudo ir a trabajar. Se quedó en casa, caminando de un lado a otro, revisando el correo cada 5 minutos. Cuando finalmente llegó el sobre, Ricardo lo abrió con manos temblorosas. Leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué dice papá?», preguntó María Elena con el corazón en la garganta. Ricardo la miró. Una lágrima corrió por su mejilla. «Dice que mi hija es la nueva estudiante de arquitectura de la UNAM», María Elena gritó. Ricardo la levantó del suelo en un abrazo que la dejó sin aliento. Ambos lloraron de felicidad. Fue uno de los mejores días de sus vidas. Los siguientes años fueron difíciles, pero hermosos. María Elena estudiaba arquitectura durante el día y trabajaba por las noches como mesera para ayudar con los gastos. Ricardo seguía siendo maestro, ganando su modesto salario, pero nunca se quejó. Estaba tan orgulloso de su hija que parecía que iba a explotar. Cada vez que María Elena tenía una presentación en la universidad, Ricardo pedía permiso en su trabajo para ir a verla. Se sentaba en la última fila del auditorio, con su cámara vieja,
tomando fotos de su hija presentando sus diseños. Algún día, le decía, cuando seas famosa y estés diseñando rascacielos, voy a tener todas estas fotos para recordar cuando empezaste. María Elena se graduó con honores a los 23 años. En la ceremonia de graduación, cuando le dieron su título, lo primero que hizo fue buscar a su padre entre la multitud. Lo encontró llorando, aplaudiendo tan fuerte que sus manos estaban rojas. Esa noche, en la pequeña casa familiar, Ricardo abrió una botella de vino barato que había estado guardando para la ocasión. «Un brindis», dijo levantando su copa. «Por mi hija, la arquitecta, la mujer más increíble que he conocido, María Elena. No tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti. No solo por tus logros, sino por la persona que eres. Bondadosa, trabajadora, honesta. Esas son las cualidades que realmente importan. Papá, nada de esto hubiera sido posible sin ti», dijo María Elena, con la voz quebrada por la emoción. «Cada vez que quise rendirme, tú estabas ahí. Cada vez que dudé de mí misma, tú me recordaste quién soy. Te amo. Y yo te amo a ti, mija, más de lo que las palabras pueden expresar». Brindaron. Y María Elena no sabía en ese momento que solo le quedaban 4 años más con su padre. 4 años preciosos que se sentirían demasiado cortos cuando terminaran. Parte 2. El éxito y la distancia. Los primeros años después de graduarse fueron un torbellino para María Elena. Consiguió trabajo en una firma de arquitectura mediana. Comenzó diseñando proyectos pequeños, remodelaciones de casas, diseños de interiores comerciales. Pero era tan buena, tan dedicada, que rápidamente comenzó a ascender. A los 25 años ya estaba liderando proyectos importantes. A los 26 diseñó un complejo de oficinas que ganó un premio de arquitectura. A los 27 la contrataron en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Su salario se multiplicó. Por primera vez en su vida, María Elena tenía dinero. Dinero real. Suficiente para rentar su propio departamento en una zona bonita de la ciudad. Suficiente para comprar ropa de marca. Suficiente para salir a restaurantes caros. Era todo lo que había soñado. Éxito, reconocimiento, independencia financiera. Pero había un costo. El trabajo consumía su vida. Trabajaba 12, 14 horas al día, fines de semana, días festivos. Su vida social consistía en cenas de negocios y eventos de networking. Sus relaciones personales no existían y lentamente, sin darse cuenta de cómo estaba sucediendo, comenzó a distanciarse de su familia. Al principio eran cosas pequeñas. Cancelar una cena dominical porque tenía que terminar un proyecto. No contestar las llamadas de su padre porque estaba en una reunión. Prometer visitarlos la próxima semana y luego olvidarlo. Ricardo lo notó. Por supuesto que lo notó, pero no dijo nada al principio. No quería hacerla sentir culpable. Estaba tan orgulloso de su éxito, tan feliz de que estuviera cumpliendo sus sueños. Pero también la extrañaba terriblemente. Fue en una de esas raras ocasiones cuando María Elena fue a visitar. Un domingo por la tarde, llegando tarde porque había estado trabajando en la mañana, cuando Ricardo finalmente dijo algo. Estaban sentados en el pequeño jardín trasero de la casa, tomando café. Sofía estaba adentro preparando la comida. «Mija», dijo Ricardo, su voz suave pero con un toque de tristeza que María Elena no pudo ignorar. «¿Estás feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué?». «Claro que sí, papá. Mi carrera va increíble. Estoy diseñando edificios importantes, ganando bien. Es todo lo que siempre quise». «Eso no fue lo que pregunté». Ricardo la miró directamente a los ojos. «Pregunté si eres feliz, no si eres exitosa. Feliz». María Elena abrió la boca para responder, luego la cerró. Era una pregunta más complicada de lo que parecía. «Yo estoy bien, papá». «Bien no es feliz». Ricardo puso su mano sobre la de ella. «Mija, te veo y veo a alguien que está corriendo. Corriendo tan rápido que no tiene tiempo para respirar. No tiene tiempo para vivir.
No tiene tiempo para las personas que ama. Papá, sabes que los amo. Solo que ahora tengo muchas responsabilidades. Lo sé, y no te estoy juzgando. Solo quiero recordarte algo que me dijo mi padre cuando yo tenía tu edad. Me dijo, Ricardo, al final de tu vida, no vas a recordar las horas que pasaste en la oficina. Vas a recordar las horas que pasaste con las personas que amas. María Elena sintió un nudo en la garganta. Papá, solo prométeme una cosa. Ricardo apretó su mano. Prométeme que no vas a dejar que el éxito te consuma. Prométeme que vas a recordar lo que realmente importa. Prométeme que no vas a esperar hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de que el tiempo con las personas que amas es el tesoro más grande que tienes. Te lo prometo, dijo María Elena, aunque en el fondo sabía que era una promesa que iba a ser difícil de cumplir. Ricardo asintió sonriendo tristemente. Te amo, mija, más de lo que puedo expresar, y solo quiero que seas feliz, verdaderamente feliz. Esa fue la última conversación profunda que tuvieron, porque 2 semanas después, todo cambió. Parte 3. El día que el mundo se detuvo. Era un martes ordinario. María Elena estaba en su oficina, revisando los planos para un nuevo proyecto residencial. Su teléfono sonó. Era su madre. Raro. Su madre casi nunca llamaba durante el día. Sabía que María Elena estaba trabajando. ¿Mamá? ¿Qué pasa? La voz de Sofía al otro lado era algo que María Elena nunca había escuchado antes. Pura pánico, puro terror. María Elena, es tu papá. Está en el hospital, tienes que venir ahora. El mundo de María Elena se detuvo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Estaba dando clase. Se desmayó. Los estudiantes llamaron a la ambulancia. Los doctores dicen que fue un derrame cerebral. María Elena, es grave. Muy grave. Por favor, ven. María Elena dejó todo. Ni siquiera se despidió de nadie. Simplemente tomó sus llaves y corrió. El tráfico de la Ciudad de México es notorio. Normalmente el viaje al hospital habría tomado 1 hora. María Elena lo hizo en 30 minutos, pasándose semáforos en rojo, sin importarle nada más que llegar con su padre. Cuando llegó al hospital, encontró a su madre en la sala de espera de la UCI. Sofía estaba llorando silenciosamente, sus ojos rojos e hinchados. ¿Dónde está?, preguntó María Elena. En terapia intensiva. Solo nos dejan entrar 5 minutos cada hora. María Elena. La voz de Sofía se quebró. Los doctores dicen que el daño fue severo, que hay muy pocas posibilidades de que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. María Elena sintió como si alguien hubiera vaciado todos sus órganos, como si estuviera flotando, desconectada de su cuerpo. Cuando finalmente la dejaron entrar a ver a Ricardo, María Elena casi no lo reconoció. Su padre, su fuerte, cálido, siempre sonriente padre, estaba conectado a una docena de máquinas. Tubos salían de su boca, de sus brazos. El sonido constante del monitor cardíaco llenaba la habitación. Pero lo peor era su rostro. Estaba pálido, sin expresión, sus ojos cerrados. Parecía vacío. «Papá», susurró María Elena tomando su mano. «Papá, soy yo. Soy María Elena. Estoy aquí. Por favor, despierta. Por favor». No hubo respuesta. Solo el constante bip, bip, bip del monitor. María Elena se quedó ahí los 5 minutos permitidos, sosteniendo la mano de su padre, rogando con cada fibra de su ser que abriera los ojos. No lo hizo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Ricardo nunca recuperó la conciencia. Los doctores dijeron que el daño cerebral era demasiado extenso, que incluso si sobrevivía, nunca sería el mismo, que probablemente nunca volvería a caminar, a hablar, a ser él mismo. Sofía y María Elena tuvieron que tomar la decisión más difícil que cualquier familia puede tomar. El tercer día, rodeado de su esposa y su hija, desconectaron las máquinas que mantenían vivo a Ricardo Vargas. María Elena sostenía su mano cuando el monitor cardíaco emitió ese sonido largo y continuo que significa una sola cosa. Su padre se había ido.
Ricardo Vargas tenía 58 años. Demasiado joven, demasiado pronto, demasiado injusto. Parte 4. El funeral y el silencio. El funeral de Ricardo fue un sábado lluvioso, como si el cielo mismo estuviera llorando. La iglesia estaba llena. Cientos de personas vinieron, estudiantes que Ricardo había enseñado a lo largo de los años, colegas maestros, vecinos, amigos, familia, todos con historias sobre cómo Ricardo había tocado sus vidas. El maestro que se quedaba después de clases para ayudar a estudiantes con dificultades. El vecino que siempre tenía tiempo para arreglar las cosas rotas. El amigo que escuchaba sin juzgar. Pero María Elena apenas escuchó los testimonios. Estaba en algún lugar muy lejano, un lugar donde nada era real, donde todo era niebla y adormecimiento. Cuando le tocó hablar, se paró frente al ataúd, ese objeto horrible de madera que contenía el cuerpo de su padre, y abrió la boca. No salieron palabras. Intentó de nuevo. Nada. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, logró decir: Mi papá era la mejor persona que conocí. Y yo no pasé suficiente tiempo con él. Y ahora es demasiado tarde. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir por el resto de mi vida. Se sentó. No pudo decir más. Enterraron a Ricardo esa tarde en un cementerio al sur de la ciudad. María Elena echó el primer puñado de tierra sobre el ataúd. El sonido de la tierra golpeando la madera fue como un martillo clavándose en su corazón. Cuando todos se fueron, cuando solo quedaban María Elena y su madre junto a la tumba recién cavada, Sofía finalmente habló. Él te amaba tanto, mija, tanto. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, susurró María Elena. Y yo también lo amaba, pero no se lo demostré. No estuve ahí cuando debí estar. Estaba demasiado ocupada con mi trabajo, con mi vida, con mi maldito éxito. Él sabía que lo amabas. ¿Lo sabía? María Elena volteó a ver a su madre, las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Lo sabía realmente? Porque las últimas veces que vino a visitarme, le dije que estaba ocupada. Las últimas veces que llamó, no contesté. La última conversación que tuvimos, me pidió que pasara más tiempo con la familia y yo dije que sí, pero nunca lo hice. María Elena, me voy a arrepentir de esto por el resto de mi vida, mamá. Voy a cargar con esta culpa hasta el día que muera. Sofía abrazó a su hija mientras ambas lloraban junto a la tumba de Ricardo Vargas. Y María Elena no sabía en ese momento que su predicción era correcta. Iba a cargar esa culpa. Durante 15 años, la cargaría como una piedra atada a su corazón. Hasta que una noche una llamada imposible cambiaría todo. Los meses después del funeral fueron mecánicos para María Elena. Se sumergió en el trabajo aún más profundamente que antes. Si antes trabajaba 12 horas al día, ahora trabajaba 16. Si antes cancelaba eventos sociales, ahora simplemente dejó de tener vida personal. El trabajo era la única cosa que la mantenía funcionando. Mientras estuviera concentrada en planos y diseños y reuniones, no tenía que pensar, no tenía que sentir, no tenía que enfrentar la culpa que la carcomía por dentro. Su relación con su madre se volvió tensa. Sofía intentaba acercarse, intentaba que María Elena hablara sobre Ricardo, sobre el dolor, sobre la pérdida. Pero María Elena levantaba muros cada vez más altos. Estoy bien, mamá. Solo necesito trabajar. Pero no estaba bien. Nadie que viera el vacío en sus ojos podría pensar que estaba bien. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor, dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios que tanto necesitamos escuchar. Y si conoces a alguien que está pasando por un duelo, comparte este video. Puede ser justo lo que necesita hoy. Capítulo 2. 15 años de silencio. Parte 1. La mujer que construyó paredes. Pasaron los años, uno tras otro, como páginas de un libro que María Elena leía sin realmente procesar las palabras. A los 30 años, María Elena era socia junior en su firma de arquitectura. A los 35,
socia senior. A los 40, una de las arquitectas más respetadas y exitosas de la Ciudad de México, diseñó edificios de oficinas que se convirtieron en íconos de la ciudad. Complejos residenciales de lujo donde vivía la élite. Centros comerciales que atraían a miles de personas cada día. Su nombre aparecía en revistas de arquitectura. La invitaban a conferencias internacionales. Ganó premios, reconocimientos, todo el éxito que había soñado. Pero dentro estaba vacía. Su departamento era hermoso, espacioso, con muebles de diseñador y arte en las paredes, pero estaba vacío de vida, vacío de amor, vacío de cualquier cosa que no fuera muebles caros y silencio. María Elena no tenía amigos reales, tenía colegas, contactos profesionales, personas con las que tomaba café para hablar de negocios, pero nadie que realmente la conociera, nadie a quien le importara cómo estaba realmente. No había tenido una relación seria en años, hubo algunos intentos, citas ocasionales, pero siempre terminaban de la misma manera. Los hombres se frustraban con su obsesión por el trabajo, con su incapacidad para abrirse emocionalmente, con las paredes que había construido tan altas que nadie podía escalarlas. «Eres hermosa, talentosa, exitosa», le dijo el último hombre que intentó tener una relación con ella. «Pero es como si no estuvieras ahí. Como si la María Elena real estuviera escondida detrás de tanto trabajo y tanto control que no deja a nadie entrar. No puedo competir con tus paredes». Tenía razón. María Elena lo sabía, pero no sabía cómo cambiar. Su relación con su madre también sufrió. Sofía intentó mantener el contacto durante años. Llamadas semanales, invitaciones a comer, intentos de reconectar. Pero María Elena siempre estaba ocupada, siempre tenía una reunión, siempre tenía un proyecto, siempre tenía una excusa. Eventualmente, Sofía dejó de insistir tanto. Las llamadas se volvieron mensuales, luego cada 2 meses, luego solo en fechas especiales, cumpleaños, Navidad, Día de las Madres. Y cada vez que hablaban había una distancia, un hueco, la forma fantasmal de Ricardo Vargas flotando entre ellas, nunca mencionado pero siempre presente. Porque María Elena nunca habló de su padre después de su muerte, nunca mencionó su nombre, nunca visitó su tumba, nunca procesó el duelo, simplemente lo enterró, lo escondió bajo capas y capas de trabajo y éxito y distracción. Era más fácil así, o al menos eso se decía a sí misma. Parte 2. La noche antes de todo cambiar. Fue en su cumpleaños número 42 cuando María Elena tuvo su momento de crisis. Era un viernes por la noche. Había trabajado hasta las 9 de la noche, como siempre. Llegó a su departamento vacío, ordenó comida china. Se sentó sola en su sofá de diseñador, comiendo con palillos directo del contenedor de cartón. Su teléfono sonó. Era su madre. «Feliz cumpleaños, mija». «Gracias, mamá». «¿Cómo lo celebraste?» «Ah, tú sabes. Salí con unos amigos», mintió María Elena. «Fue lindo». «Qué bueno», dijo Sofía, aunque su tono sugería que sabía que era mentira. «¿Vendrás a visitarme pronto? Hace casi 6 meses que no te veo». «Sí, mamá. Pronto. Es que ahora tengo un proyecto grande y...» «Siempre tienes un proyecto grande». La voz de Sofía se quebró un poco. «María Elena, sé que tu papá estaría orgulloso de todo lo que has logrado, pero también creo que estaría triste de ver en qué te has convertido». Las palabras golpearon a María Elena como un puñetazo en el estómago. «¿En qué me he convertido?» «En alguien que vive para trabajar, pero no trabaja para vivir. En alguien que tiene éxito, pero no tiene vida. En alguien que está tan asustada de sentir que ha dejado de vivir por completo». «Mamá, yo...» «Lo sé, mija, lo sé. El dolor de perderlo fue terrible para las dos. Pero yo elegí seguir viviendo, elegí seguir sintiendo, elegí seguir amando. Tú elegiste encerrarte, y me duele verte así». María Elena no supo qué responder. «Te amo, mija. Siempre te voy a amar. Y cuando estés lista para regresar al mundo de los vivos, aquí voy a estar».
Sofía colgó. María Elena se quedó sentada en su sofá, el contenedor de comida china olvidado en sus manos, mirando la pantalla negra de su teléfono. ¿En qué se había convertido? Miró alrededor de su departamento. Era hermoso, costoso, vacío, como su vida. 42 años, exitosa, sola, miserable. ¿Qué hice con mi vida?, susurró al espacio vacío. No hubo respuesta. Solo el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico en la calle. María Elena se fue a dormir esa noche con un peso en el pecho que había estado ignorando durante 15 años. Un peso que finalmente se estaba volviendo demasiado pesado para cargar. No sabía que en menos de 24 horas ese peso comenzaría a levantarse. No sabía que la voz de su padre, una voz que no había escuchado en 15 años, estaba a punto de regresar. Parte 3. La madrugada que cambió todo. Ya conocemos cómo empezó. El teléfono sonando a las 2:47 a.m., la voz imposible, el mensaje en la contestadora. Pero lo que no sabemos aún es qué decía ese mensaje. María Elena presionó play en la contestadora con dedos que temblaban incontrolablemente. La voz de Ricardo llenó la sala. Clara, fuerte, viva. María Elena, mi amor, si estás escuchando esto, significa que ha pasado mucho tiempo, años quizás, y significa que finalmente estás lista para escuchar lo que tengo que decirte. No sé cómo explicar esto. No sé si vas a creer que realmente soy yo. Pero, mija, soy yo, tu papá. Y necesito que escuches muy cuidadosamente. Cuando los doctores me dijeron que tenía una condición cardíaca, hace años, antes de que tú lo supieras, comencé a prepararme para lo que podría venir. No quería asustarte, no quería preocuparte, pero necesitaba asegurarme de algo. Necesitaba asegurarme de que si me pasaba algo, tendrías mis palabras, tendrías mi voz, tendrías mi amor. Así que grabé esto, y lo programé para que llegara a ti en el momento correcto, en el momento en que más lo necesitaras. Y si lo estás escuchando ahora, significa que ese momento ha llegado. María Elena, sé lo que has estado haciendo estos años, sé cómo has estado viviendo, trabajando hasta el agotamiento, construyendo paredes, escondiéndote del dolor, escondiéndote de la vida. Y mija, tienes que parar de castigarte por no haber pasado más tiempo conmigo. Tienes que parar de cargar esa culpa que te está matando por dentro. Tienes que parar de esconderte detrás del trabajo, porque aquí está la verdad. Yo sabía que me amabas, siempre lo supe, incluso cuando estabas ocupada, incluso cuando no contestabas mis llamadas, siempre lo supe, y nunca, ni por un segundo te culpé por perseguir tus sueños. Al contrario, estaba tan orgulloso de ti, tan feliz de ver que estabas logrando todo lo que te propusiste. Lo único que me dolía no era tu ausencia, era verte perdiendo la capacidad de ser feliz. Era verte convirtiéndote en alguien que tiene todo pero no tiene nada. Y ahora, desde donde estoy, necesito decirte algo importante. Necesito que vivas, María Elena. Necesito que dejes de solo existir y empieces a vivir. Necesito que bajes esas paredes que construiste, que dejes entrar a las personas, que te permitas sentir, que te permitas amar, que te permitas ser vulnerable. Porque, mija, el dolor es parte de la vida. La pérdida es parte del amor. No puedes tener uno sin el otro. Y si cierras tu corazón para evitar el dolor, también cierras tu corazón para la alegría. Este es el primer mensaje. Hay más. En los próximos días vas a encontrar más grabaciones, en lugares que solo tú vas a entender, lugares que significan algo para nosotros. Cada grabación te va a pedir algo. Una tarea, una misión. Algo que necesitas hacer para empezar a vivir de nuevo. Y sé que vas a querer ignorarlo. Sé que vas a querer volver a tu zona de confort, a tu trabajo, a tus paredes. Pero te lo estoy pidiendo como tu padre que te ama más que a nada en este mundo. Por favor, hazlo. Por favor, escucha los mensajes. Por favor, haz lo que te pido.
porque al final de este camino vas a encontrar algo que perdiste hace mucho tiempo. Te vas a encontrar a ti misma. Te amo, mi arquitecta. Siempre te he amado. Siempre te voy a amar. Ahora ve. Ve a vivir la vida que yo ya no pude vivir. Vívela por los dos. Tu primera misión está en el lugar donde me enseñaste a usar una computadora. Lo recordarás si piensas. Ve ahí mañana. Encontrarás el siguiente mensaje. Con todo mi amor eterno, tu papá. Clic. La grabación terminó. María Elena se quedó paralizada en el sofá, las lágrimas corriendo por su rostro sin control. Era él. Era realmente él. No solo la voz. Cualquiera podría imitar una voz, pero las palabras, los detalles, la forma en que la llamaba mi arquitecta, la mención de enseñarle a usar una computadora, algo que solo ellos dos sabían. Cuando María Elena tenía 16 años, había intentado enseñarle a Ricardo a usar una computadora. Pasaron un sábado entero en la biblioteca pública, frente a una de las computadoras viejas, María Elena pacientemente explicando cómo usar el mouse, cómo escribir en el teclado. Ricardo se reía de sí mismo cada vez que hacía algo mal. Tu padre es un dinosaurio tecnológico, había dicho riendo. Pero aprendo porque mi hija es tan paciente conmigo. Era un recuerdo privado, íntimo. Nadie más sabía de ese día. ¿Cómo podría alguien falsificar esto? Pero más que eso, las palabras en sí mismas. Ricardo sabía. De alguna forma había sabido exactamente cómo iba a estar María Elena años después de su muerte. Había sabido sobre las paredes, sobre el trabajo excesivo, sobre el vacío. ¿Cómo? María Elena miró el reloj. Eran las 3:15 a.m. No iba a poder dormir. No después de esto. Se quedó despierta el resto de la noche, reproduciendo el mensaje una y otra vez, escuchando la voz de su padre, llorando, riendo a veces, sintiendo un torbellino de emociones que había estado reprimiendo durante 15 años. Cuando salió el sol, María Elena tomó una decisión. Iba a seguir las instrucciones de su padre. Iba a buscar el siguiente mensaje, porque necesitaba saber, necesitaba entender, necesitaba escuchar su voz otra vez. Llamó a su oficina. No voy a poder ir hoy. Tengo una emergencia familiar. Era la primera vez en 15 años que María Elena faltaba al trabajo por algo que no fuera enfermedad, y fue el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Parte 4. La búsqueda del tesoro. María Elena recordaba perfectamente dónde había intentado enseñarle a su padre a usar una computadora, la biblioteca pública de su colonia. Un edificio viejo de 2 pisos con ese olor particular que tienen las bibliotecas. Papel viejo, madera y silencio. Manejó hasta allá esa mañana. El edificio se veía igual que hace años. Quizás un poco más desgastado, pero fundamentalmente el mismo. Entró. La bibliotecaria en el mostrador era diferente. Una mujer joven que María Elena no conocía. Se acercó. Disculpe, ¿todavía tienen las computadoras públicas? Sí, arriba, pero necesita hacer una reservación. Solo necesito revisar algo. Será rápido. Por favor. Algo en la urgencia de María Elena hizo que la bibliotecaria asintiera. Está bien. Suba. María Elena subió las escaleras que crujían bajo sus pies. La sala de computadoras estaba al final del pasillo. Entró. Había 6 computadoras, viejas, desactualizadas, pero funcionando. María Elena caminó hacia la que estaba en la esquina derecha, la misma que había usado con su padre hace tantos años. Se sentó. Miró alrededor de la computadora. ¿Dónde estaría el mensaje? Entonces vio algo, pegado debajo del escritorio, invisible a menos que supieras buscar. Un sobre manila pequeño, con su nombre escrito en la letra de su padre. Con manos temblorosas, lo despegó. Adentro había una memoria USB y una nota. La nota decía: encontraste el primero. Bien hecho, mi arquitecta. En esta USB hay un audio. Escúchalo en casa, a solas, y cuando termines, sabrás dónde encontrar el siguiente. Te amo, papá.
María Elena se metió la USB al bolsillo y salió de la biblioteca casi corriendo. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que partió. Leemos cada comentario y tu historia puede dar esperanza a alguien más. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más testimonios como este. Capítulo 3. Las grabaciones imposibles. Parte 1. El segundo mensaje. María Elena llegó a su departamento y conectó la USB a su laptop con dedos que no dejaban de temblar. Había un solo archivo, audio, titulado «Para mi hija». Mensaje 2. Hizo doble clic. La voz de Ricardo llenó la habitación. «Hola de nuevo, mija. Si estás escuchando esto, significa que fuiste a la biblioteca. Significa que encontraste mi primera pista. Estoy orgulloso de ti. Ahora viene la parte difícil. María Elena, necesito que hagas algo que sé que no has hecho en 15 años. Necesito que vayas a visitarme. A mi tumba. Al cementerio. Sé que no has ido. Lo sé porque te conozco. Sé que evitas lugares que te recuerdan el dolor, que evitas enfrentar la pérdida. Pero, mija, no puedes sanar sin enfrentar. Así que mañana quiero que vayas. Lleva flores, las margaritas amarillas que me gustaban. Y cuando llegues, quiero que hagas algo. Quiero que te sientes junto a mi tumba. Y quiero que hables. Habla conmigo como si estuviera ahí. Dime todo lo que nunca me dijiste. Todo el dolor. Toda la culpa. Toda la rabia. Todo. No te guardes nada. Déjalo salir. Todo. Y cuando termines, y vas a saber cuando termines porque vas a sentir algo que se levanta de tu pecho, busca debajo del florero de mi tumba. Hay algo ahí. Algo que dejé para ti hace mucho tiempo. Sé que suena imposible. Sé que te estás preguntando cómo podría haber dejado algo ahí si moría antes de tiempo, sin planear. Pero confía en mí, mija. Solo confía. Te amo. Siempre. Papá. María Elena pausó el audio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Ir al cementerio. No había estado ahí en 15 años. Ni siquiera podía pensar en ese lugar sin sentir que se ahogaba. Pero la voz de su padre le estaba pidiendo que fuera. Y María Elena se había dado cuenta de algo en las últimas 24 horas. Se había dado cuenta de que haría cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, por escuchar esa voz otra vez. Así que al día siguiente, un domingo por la mañana, María Elena fue a una floristería y compró un ramo de margaritas amarillas. Y manejó al cementerio. Parte 2. En el cementerio. El cementerio no había cambiado. Las mismas hileras interminables de lápidas, los mismos árboles viejos, el mismo silencio pesado que solo existe en lugares donde los muertos superan en número a los vivos. María Elena caminó por los caminos de grava, siguiendo el mapa borroso de su memoria. Hacía 15 años que no venía, pero recordaba exactamente dónde estaba la tumba de su padre. Sección D, fila 7, número 23. Cuando la encontró, se detuvo en seco. La lápida era simple, granito gris. Decía, Ricardo Vargas Hernández, 1965, 2010. Amado esposo, padre y maestro, construye tu vida con amor. Esa última línea la había elegido María Elena. Era algo que Ricardo siempre decía. Las margaritas amarillas en sus manos de repente pesaban como plomo. María Elena se acercó lentamente. Se arrodilló frente a la lápida. Puso las flores en el florero de piedra. Y entonces, como su padre le había pedido, comenzó a hablar. «Hola, papá. Soy yo, María Elena, tu hija, la que no ha venido a verte en 15 años». Su voz se quebró inmediatamente. Lo siento tanto. Sé que debí venir antes, sé que debí visitarte, pero no podía. Cada vez que pensaba en venir aquí, en verte, en ver tu nombre en esta piedra, no podía respirar. Las lágrimas comenzaron a caer. Y sé que te fallé, sé que no estuve ahí cuando me necesitabas. Estaba tan ocupada con mi estúpida carrera, con mis estúpidos edificios.
que no me di cuenta de que el edificio más importante, mi familia, se estaba desmoronando. Esa última conversación que tuvimos, cuando me pediste que pasara más tiempo contigo, dije que sí, te prometí que lo haría, y luego nunca lo hice, y 2 semanas después estabas muerto. Y he cargado esa culpa todos estos años. Me he castigado todos los días por no haber estado ahí, por no haberte dicho cuánto te amaba, por no haberte abrazado más fuerte, por no haber sabido que se nos acababa el tiempo. María Elena estaba llorando abiertamente ahora, sollozando, las palabras saliendo en torrentes. Y me volví alguien que tú no reconocerías. Me volví fría, distante, obsesionada con el trabajo porque era la única cosa que me hacía no pensar en ti. Me volví alguien que tiene éxito pero no tiene vida. Alguien que construye edificios pero no puede construir relaciones. Alguien que está viva pero no está viviendo. Y te extraño. Dios, papá, te extraño tanto. Extraño tu voz. Extraño tus abrazos. Extraño la forma en que me llamabas mi arquitecta. Extraño tus consejos. Extraño simplemente estar en la misma habitación que tú. Y sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que no puedo recuperar esas 2 semanas que no pasé contigo. Sé que no puedo decirte cara a cara cuánto significaste para mí. Pero necesito que sepas algo. Necesito que sepas que fuiste el mejor padre que cualquier persona podría pedir. Que todo lo bueno en mí viene de ti. Que el éxito que he tenido es porque tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía. Y necesito que sepas que te amo. Te amo tanto. Y voy a cargar ese amor por el resto de mi vida. María Elena se detuvo, jadeando, exhausta emocionalmente. Había dicho todo. Había dejado salir 15 años de dolor y culpa y arrepentimiento. Y entonces sintió algo. Algo que se levantaba de su pecho. Como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se aligerara. No desapareció. El dolor seguía ahí. La pérdida seguía ahí. Pero era más ligero, más soportable, más humano. María Elena se limpió las lágrimas. Recordó lo que su padre había dicho en la grabación. Busca debajo del florero. Con manos todavía temblorosas, levantó el florero de piedra que contenía las margaritas amarillas. Debajo había un sobre, sellado, con su nombre. Lo tomó y lo abrió con cuidado. Adentro había una carta, escrita a mano, con la letra de su padre, pero eso era imposible. Ricardo había muerto repentinamente. Un derrame cerebral sin advertencia. No había tenido tiempo de planear nada, de esconder cartas, ¿O sí? María Elena recordó lo que había dicho en la primera grabación. Cuando los doctores me dijeron que tenía una condición cardíaca, hace años, antes de que tú lo supieras, su padre había sabido. Había sabido que su corazón era una bomba de tiempo. Y había planeado. Había preparado todo esto. Con manos que temblaban tanto que apenas podía leer, María Elena desplegó la carta. Parte 3. La carta imposible. La letra de su padre llenaba la página. Cada trazo familiar. Cada curva reconocible. Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que hiciste lo que te pedí. Fuiste al cementerio. Hablaste conmigo. Dejaste salir todo ese dolor que has estado cargando. Estoy tan orgulloso de ti, mija. Ahora necesito contarte algunas cosas. Cosas que nunca te dije cuando estaba vivo porque no quería asustarte. Hace 3 años. Desde mi perspectiva, muchos más desde la tuya. Los doctores encontraron una irregularidad en mi corazón. Me dijeron que podría durar años o podría ser cuestión de meses. No había manera de saberlo. Le conté a tu mamá. Ella quería decírtelo, pero yo le pedí que no lo hiciera. No quería que vivieras preocupada por mí. No quería que cada momento que pasáramos juntos estuviera ensombrecido por el miedo de perderme. Quería que nuestro tiempo juntos fuera normal, feliz, real, pero también sabía que necesitaba preparar, por si acaso. Así que comencé a hacer esto. Grabé mensajes, escondí cartas,
Preparé todo para guiarte después de que me fuera. Y la razón por la que lo hice no fue solo para despedirme. Fue porque sabía algo sobre ti, María Elena. Sabía que cuando yo muriera, tú te ibas a cerrar. Ibas a construir paredes. Ibas a esconderte detrás del trabajo. Ibas a dejar de vivir. Lo sabía porque te conozco mejor que tú misma. Porque eres mi hija. Y porque yo hice exactamente lo mismo cuando mi padre murió. Cuando tenía tu edad, mi papá falleció repentinamente. Y yo me cerré. Me volqué en mi trabajo. Construí paredes. Fue tu mamá quien eventualmente me ayudó a bajarlas. Quien me enseñó que está bien sentir, que está bien ser vulnerable. Y cuando los doctores me dieron mi diagnóstico, supe que cuando me fuera, tú ibas a necesitar lo mismo. Ibas a necesitar ayuda para bajar esas paredes. Así que preparé esto, esta búsqueda del tesoro, estos mensajes, para guiarte de regreso a la vida. Ahora, escucha con cuidado porque esto es importante. En los próximos días, vas a encontrar más mensajes. 6 en total. Cada uno escondido en un lugar que significa algo para nosotros. Cada uno con una tarea, una misión. Y cuando completes todas las tareas, cuando llegues al final de este camino, vas a encontrar algo que va a cambiar tu perspectiva sobre todo. Vas a encontrar prueba de que la muerte no es el final, de que hay algo más, de que el amor trasciende todo. No puedo decirte más que eso. Tienes que descubrirlo tú misma. Tu siguiente mensaje está en el lugar donde me dijiste por primera vez que querías ser arquitecta. ¿Lo recuerdas? Tenías 5 años. Estábamos construyendo algo juntos. Ve ahí. Busca en el lugar obvio, pero que todos ignoran. Te amo, mi arquitecta. Más de lo que las palabras pueden expresar. Papá PD. Tu mamá sabe sobre algunos de estos mensajes, no sobre todos, pero sobre algunos. Cuando estés lista, habla con ella. Necesitan reconectarse. Ambas han estado solas demasiado tiempo. María Elena leyó la carta 3 veces, luego 4, luego 5. Su padre había sabido. Lo había planeado todo. Estos mensajes no eran sobrenaturales. Bueno, no en el sentido de que venían del más allá. Eran sobrenaturales en el sentido de que demostraban un amor tan profundo, tan previsor, que había atravesado 15 años para llegar a ella exactamente cuando más lo necesitaba. Pero había algo más. Algo en la forma en que Ricardo había escrito sobre prueba de que la muerte no es el final. Sobre algo más. ¿Qué significaba eso? María Elena dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Se levantó del suelo, sus rodillas protestando después de estar arrodillada tanto tiempo. Puso su mano sobre la lápida de su padre. «Gracias, papá», susurró. «No sé cómo hiciste todo esto. No sé cómo supiste exactamente lo que iba a necesitar. Pero gracias. Voy a encontrar todos los mensajes. Voy a completar todas las tareas. Te lo prometo». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Y por un momento, solo un momento, María Elena pudo jurar que escuchó una voz en el viento. «Lo sé, mija, lo sé». Parte 4. Los siguientes mensajes. María Elena recordaba perfectamente el momento que su padre había mencionado. Tenía 5 años. Era un sábado por la tarde. Ricardo había traído a casa un set gigante de bloques de madera de la escuela donde enseñaba. «Vamos a construir algo juntos», había dicho. Pasaron toda la tarde en la sala, construyendo una torre, bloque por bloque. María Elena insistía en que tenía que ser súper alta, hasta el cielo. Cuando terminaron, la torre llegaba hasta la cintura de Ricardo. Para María Elena, parecía un rascacielos. «Papá», había dicho María Elena, mirando la torre con admiración, «cuando sea grande, voy a hacer esto. Voy a construir edificios reales que lleguen al cielo». «¿Qué vas a hacer, mija?» «Arquitecta». Ricardo se había reído y la había abrazado. «Entonces vas a ser la mejor arquitecta del mundo». Ese set de bloques todavía existía. Estaba en la casa de su madre, en el ático, guardado en una caja con otras cosas de la infancia de María Elena.
Al día siguiente, María Elena manejó a la casa donde creció, la casa donde su madre todavía vivía. Hacía meses que no venía. La casa se veía igual, pequeña, modesta, pero llena de recuerdos. Tocó el timbre. Su madre abrió la puerta, sorpresa y alegría mezclándose en su rostro. ¿María Elena? Hola, mamá. Se abrazaron. Fue un abrazo torpe al principio. Habían pasado tantos meses, tanta distancia entre ellas. Pero luego se volvió real, cálido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía cuando se separaron. Necesito buscar algo en el ático, los bloques de madera. ¿Todavía los tienes? Sofía sonrió, una sonrisa extraña, como si supiera algo. Los tengo, están en la misma caja. Pero María Elena, antes de que subas, necesito decirte algo. ¿Qué? Tu papá me hizo prometer algo antes de morir. Bueno, antes de su primer ataque cardíaco menor, el que tuvimos que ocultar porque él insistió, me hizo prometer que no te diría sobre los mensajes, que te dejaría encontrarlos a tu propio ritmo, que no interferiría. María Elena se quedó sin palabras. ¿Tú sabías? Sobre algunos, no sobre todos. Tu papá hizo todo esto en secreto, mija. Pasó meses planeando, escondiendo cosas, grabando mensajes, todo porque te amaba tanto que quería asegurarse de que estarías bien después de que se fuera. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María Elena. Mamá, Ve a buscar lo que necesitas buscar, interrumpió Sofía gentilmente. Y cuando termines, baja. Vamos a hablar, realmente hablar, como no lo hemos hecho en años. María Elena asintió y subió al ático. La caja de bloques de madera estaba exactamente donde la recordaba. La abrió. Los bloques todavía estaban ahí, con sus colores desteñidos por el tiempo, pero no era lo único en la caja. Había un sobre, y una memoria USB, y una nota. La nota decía, mensaje 3, escúchalo con tu mamá. Juntas, es importante. María Elena bajó las escaleras con la USB en la mano. Lo encontré, dijo a su madre. ¿Qué es? Otro mensaje. Papá dice que lo escuchemos juntas. Sofía asintió, como si hubiera estado esperando esto. Se sentaron juntas en el sofá de la sala. El mismo sofá donde Ricardo solía sentarse a ver televisión. María Elena conectó la USB a su laptop. Presionó play. Y la voz de Ricardo llenó la habitación. Pero esta vez, no estaba hablando solo con María Elena. Estaba hablando con ambas. Mis amores, mi esposa, mi hija. Si están escuchando esto juntas, significa que María Elena ha llegado hasta aquí. Significa que está lista para empezar a sanar. Y Sofía, mi amor, significa que mantuviste tu promesa, que no interferiste, que dejaste que María Elena encontrara su propio camino. Gracias. Ahora necesito hablar con ambas sobre algo importante. Ustedes dos han estado distanciadas desde que morí. Lo sé, lo vi venir. María Elena se cerró. Y Sofía, tú dejaste de insistir porque no querías causar más dolor. Pero mijas, ustedes son todo lo que les queda la una a la otra. Son familia, son sangre, son amor. Y necesitan reconectarse. Así que esta es la siguiente tarea. María Elena, pasa tiempo con tu mamá. No solo una hora. No solo una comida, tiempo real, días. Reconstruye esa relación que dejaste morir. Y Sofía, mi amor eterno, tu tarea es perdonar. Perdonar a María Elena por la distancia. Perdonar sus ausencias. Perdonarla por lidiar con el dolor a su manera. Aunque no haya sido la forma correcta, ambas han sufrido. Ambas han estado solas. Ambas me extrañan. Así que dejen que ese dolor las una en lugar de separarlas. Lloren juntas, rían juntas, recuerden juntas. Y cuando lo hagan, cuando realmente reconecten, van a encontrar que ambas tienen algo que la otra necesita. María Elena, tu mamá tiene fuerza que tú has olvidado cómo tener. Sofía, María Elena tiene pasión que tú has dejado dormir. Juntas son completas. Las amo a ambas. Infinitamente. El siguiente mensaje está en el lugar donde nos tomamos nuestra última foto familiar juntos. Los tres,
felices, completos. María Elena sabrá dónde. Hasta la próxima, mis amores. Ricardo, papá. Clic. El audio terminó. María Elena y Sofía se miraron. Ambas tenían lágrimas en los ojos. Y entonces, sin decir una palabra, se abrazaron. Lloraron. Lloraron por Ricardo. Lloraron por los años perdidos. Lloraron por todo el dolor que habían cargado solas cuando deberían haberlo compartido. Cuando finalmente se separaron, Sofía tomó el rostro de María Elena entre sus manos. Te extrañé tanto, mija. Yo también te extrañé, mamá. Lo siento. Siento mucho haberme alejado. Lo sé, y te perdono. Pero ahora necesito que me prometas algo. ¿Qué? Prométeme que no vas a volver a alejarte. Prométeme que vamos a estar en la vida de la otra. Prométeme que no vamos a esperar hasta que sea demasiado tarde para valorar el tiempo que tenemos. Te lo prometo, mamá. Te lo prometo. Pasaron el resto del día juntas, mirando álbumes de fotos, compartiendo recuerdos de Ricardo, llorando, riendo, reconectando. Y por primera vez en 15 años, María Elena sintió algo que había olvidado cómo sentir. Sintió que tenía familia. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Si esta historia te está demostrando que el amor verdadero nunca muere, ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Dale like, comparte con quien necesite escuchar esto hoy y comenta tu reflexión abajo. Tu participación significa todo para nosotros. Capítulo 4. Las últimas grabaciones. Parte 1. La foto y los siguientes mensajes. La última foto familiar que tenían los tres juntos había sido tomada 5 años antes de la muerte de Ricardo. Habían ido a Cuernavaca para un fin de semana. Un mini vacaciones que apenas podían pagar, pero que Ricardo había insistido en hacer. La familia necesita tiempo juntos, había dicho. Se tomaron la foto frente a una fuente en el jardín de un hotel. Los tres sonriendo. Ricardo en el medio, un brazo alrededor de Sofía, el otro alrededor de María Elena. Todos felices, todos completos. María Elena sabía exactamente dónde estaba esa foto. En un marco en la sala de la casa de su madre. Había estado ahí durante años, pero María Elena nunca la había mirado realmente. Le dolía demasiado, pero ahora, siguiendo las pistas de su padre, fue directo al marco. Lo levantó de la repisa, lo volteó. Pegada en la parte de atrás había una pequeña memoria USB. Mensaje 4. María Elena la escuchó esa noche, sola en el cuarto de su infancia donde se había quedado a dormir en casa de su madre. María Elena, si estás escuchando esto, significa que estás reconstruyendo tu relación con tu mamá. Bien, eso me hace más feliz de lo que puedes imaginar. Ahora viene algo diferente. Necesito que vayas a tu oficina, a ese trabajo que se ha consumido tu vida, y necesito que hagas algo que nunca has hecho. Necesito que tomes vacaciones. 2 semanas, no 1, 2. Y durante esas 2 semanas, necesito que hagas algo por mí. Necesito que vivas, no que trabajes, no que planees, no que te preocupes por tu carrera. Vivir. Ve a lugares que nunca has ido. Haz cosas que nunca has hecho. Conoce personas nuevas. Permítete experimentar la vida fuera de tu burbuja de trabajo. Y lo más importante, necesito que encuentres algo que te apasione que no sea arquitectura. No me malentiendas, amo que seas arquitecta. Es hermoso ver que cumpliste ese sueño que tuviste desde los 5 años. Pero mija, los seres humanos no somos una sola cosa. Somos complejos, multifacéticos. Y cuando nos reducimos a solo una identidad, solo trabajo, solo carrera, perdemos parte de lo que nos hace humanos. Así que encuentra algo más. Un hobby, una pasión, algo que te haga sentir viva de una manera diferente. Y cuando lo encuentres, llámame. No literalmente, obviamente, pero ve a mi tumba, cuéntame sobre eso, compártelo conmigo. El siguiente mensaje lo encontrarás en el proceso de vivir. No te puedo decir dónde porque va a depender de a dónde te lleve tu corazón. Pero confía, cuando llegue el momento, lo sabrás. Te amo. Ahora ve.
Ve a vivir. Papá. María Elena hizo exactamente lo que su padre pidió. Por primera vez en 15 años pidió vacaciones. 2 semanas completas. Sus colegas casi se desmayan de la sorpresa. ¿María Elena Vargas tomando vacaciones? ¿El mundo se está acabando? Pero ella lo hizo. Y durante esas 2 semanas, se permitió hacer cosas que nunca había hecho. Tomó una clase de cerámica. Descubrió que tenía talento natural para moldear el barro. La sensación del barro entre sus dedos, dándole forma a algo con sus manos, era meditativa, pacífica. Fue a un concierto de música en vivo en un parque. Música que normalmente nunca escucharía, jazz experimental, y se dejó llevar por los sonidos, cerrando los ojos, simplemente sintiendo. Se inscribió en una clase de salsa. Pasó 2 horas tropezando con sus propios pies, riendo de sí misma, sudando, viva. Fue a museos que había planeado visitar durante años, pero nunca encontraba tiempo. Se paró frente a pinturas durante horas, perdiéndose en los colores y las formas. Habló con extraños en cafés, personas que no tenían nada que ver con arquitectura. Un poeta, una estudiante de filosofía, un músico callejero. Y lentamente, día por día, sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a despertar. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. La capacidad de simplemente ser, sin hacer, sin producir, sin lograr, solo ser. Fue en el último día de sus vacaciones, sentada en un banco en el bosque de Chapultepec, viendo a las personas pasar, cuando lo encontró. Había un hombre mayor vendiendo libros usados de un carrito. María Elena se acercó por curiosidad. ¿Buscas algo en particular?, preguntó el hombre sonriendo. No sé. ¿Qué me recomiendas? El hombre la estudió por un momento. Luego alcanzó un libro específico. Este, dijo entregándoselo. Creo que este es para ti. Era un libro de poesía, viejo, desgastado, de un poeta mexicano que María Elena nunca había escuchado. ¿Poesía? María Elena nunca había leído poesía, nunca había tenido tiempo. Confía en mí, sonrió el hombre. María Elena compró el libro, se sentó en el banco, lo abrió en una página al azar y leyó. El poema era sobre pérdida, sobre amor, sobre cómo las personas que perdemos nunca realmente se van, sobre cómo viven en nosotros, en cada decisión que tomamos, en cada momento de belleza que experimentamos. Las lágrimas corrieron por el rostro de María Elena mientras leía. Cuando terminó el poema, algo cayó de entre las páginas. Un sobre, su nombre escrito en la letra de su padre. Mensaje 5. María Elena lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una nota breve y una dirección. La nota decía: encontraste lo que te apasiona, no la cerámica o la salsa o los museos, aunque todos esos son hermosos. Encontraste la capacidad de vivir sin propósito definido, de simplemente existir, de experimentar. Eso es lo más importante. Ahora ve a esta dirección. Hay alguien ahí que necesita conocerte. Alguien que va a cambiar tu vida de una manera que no esperas. Ve mañana, a las 3:00 p.m. Toca la puerta. Di que vienes de parte de Ricardo Vargas. Te amo. Estoy tan orgulloso de ti. Papá, parte 2. El encuentro imposible. La dirección era de una casa modesta en una colonia al sur de la ciudad. María Elena manejó hasta allá al día siguiente, su corazón latiendo rápido con anticipación y nervios. ¿Quién estaría ahí? ¿Cómo había arreglado su padre esto? Tocó la puerta exactamente a las 3:00 p.m. Una mujer de unos 60 años abrió. Tenía el cabello gris y ojos amables. ¿Sí? Hola. Yo vengo de parte de Ricardo Vargas. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¡Ay, Dios mío! María Elena, sabía que vendrías algún día. Pasa, por favor, pasa. María Elena entró completamente confundida. ¿Nos conocemos? No directamente, pero te conozco a ti. Tu papá me habló tanto de ti. Mi nombre es Carmen, Carmen Soto.
Tu papá fue mi maestro hace muchos años, y luego se convirtió en mi amigo, y antes de morir, me pidió un favor. ¿Qué favor? Carmen la guió a la sala. En la mesita de centro había un sobre grande. Me pidió que guardara esto. Me dijo que algún día su hija vendría a buscarlo, que sabría que era el momento correcto cuando llegara, y me pidió que cuando vinieras te contara mi historia. No entiendo. Siéntate, mija. Esto va a tomar un momento. María Elena se sentó. Carmen se sentó frente a ella. Hace 20 años yo estaba en un lugar muy oscuro. Había perdido a mi esposo en un accidente. Tenía 2 hijos pequeños. No tenía dinero. No tenía esperanza. Estaba considerando cosas terribles. Y un día tu papá, que era el maestro de matemáticas de mi hijo mayor, notó que algo estaba mal. Me llamó. Me preguntó si estaba bien. Y cuando admití que no, él no solo me escuchó, me ayudó. Me consiguió un trabajo. Me conectó con recursos. Me visitaba cada semana solo para asegurarse de que estuviera bien. Durante un año entero, tu papá fue mi ángel de la guarda. Carmen se limpió las lágrimas. Y cuando finalmente estuve estable, cuando finalmente pude respirar de nuevo, le pregunté cómo podía pagarle. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo: algún día, alguien más va a necesitar ayuda. Y cuando ese día llegue, tú vas a estar ahí para ellos. Así se paga el amor, pasándolo adelante. Y eso es lo que he hecho durante los últimos 20 años. He ayudado a personas que están donde yo estuve, personas que perdieron la esperanza. Carmen señaló el sobre en la mesa. Tu papá me dijo que cuando vinieras te diera esto, y que te dijera lo siguiente: el propósito de tu dolor, el propósito de todo lo que has pasado, es usar esa experiencia para ayudar a otros. Eres arquitecta, María Elena, no solo de edificios. Eres arquitecta de vidas, y es hora de que empieces a construir algo más grande que estructuras de concreto. María Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había documentos, planes y una carta de su padre. María Elena, si estás leyendo esto, Carmen te contó su historia, y ahora necesito contarte la mía. Durante años, ayudé a personas como Carmen en secreto, estudiantes con problemas, familias en crisis, personas que solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Y lo hice porque cuando era joven, alguien hizo eso por mí. Alguien me salvó cuando estaba perdido. Y siempre soñé con crear algo más grande. Un centro. Un lugar donde personas como Carmen pudieran encontrar ayuda. Donde jóvenes de familias de bajos recursos pudieran encontrar mentores. Donde nadie tuviera que sentirse solo en sus luchas. Pero nunca tuve el dinero o los recursos para hacerlo. Tú sí los tienes. En este sobre están los planes para ese centro. Planos básicos, ideas, una visión. Y tu misión, si eliges aceptarla, es hacerlo realidad. Diseñar el edificio, conseguir el financiamiento, construirlo, hacerlo existir, no solo como edificio, como legado, como algo que va a seguir ayudando a personas mucho después de que ambos hayamos partido. Este es el propósito que has estado buscando, mija. Este es el algo más grande que tu éxito personal. Piénsalo. Y cuando decidas, hay un último mensaje esperándote. El mensaje final. Está en el único lugar donde debería estar. En tu corazón lo sabes. Te amo. Siempre. Papá María Elena leyó la carta 3 veces. Miró los planes, los bocetos, la visión de su padre, un centro comunitario, con salones de tutoría, oficinas para consejeros, espacios para talleres, todo para ayudar a familias de bajos recursos. Y su padre quería que ella lo construyera, no solo que lo diseñara, que lo hiciera realidad. Era la tarea más grande que le había pedido. Era un proyecto que tomaría años, recursos, esfuerzo. Pero mientras lo miraba, María Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió propósito, propósito real, no el vacío éxito de diseñar otro edificio de oficinas, sino el propósito de crear algo que realmente importara.
algo que ayudaría a personas, algo que cambiaría vidas. Lo voy a hacer, dijo María Elena mirando a Carmen. Voy a construir el centro que mi papá soñó. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Él sabía que lo harías. Parte 3. El último mensaje. María Elena sabía dónde estaba el último mensaje. En su corazón, siempre lo había sabido. Estaba en el lugar donde todo comenzó, donde Ricardo Vargas había sido la persona que era, donde había pasado la mayor parte de su vida adulta formando mentes jóvenes, la escuela secundaria donde había enseñado durante 30 años. María Elena fue al día siguiente. Era un sábado, pero la escuela estaba abierta para actividades extracurriculares. Entró al edificio, el olor a tiza y libros viejos llenando sus sentidos. Caminó por los pasillos hasta llegar al salón donde su padre había enseñado. Aula 203, segunda planta. La puerta estaba abierta. María Elena entró. El salón se veía diferente. Nuevo maestro, nueva decoración. Pero la estructura era la misma. El pizarrón en la pared frontal. Las ventanas que daban al patio. Los escritorios en filas. María Elena caminó hacia el escritorio del maestro. El escritorio donde su padre había trabajado durante 3 décadas. Y ahí, pegado debajo del escritorio donde ningún estudiante jamás miraría, estaba el último sobre. Lo despegó con reverencia. Lo abrió. Adentro había una memoria USB y una nota final. Mi querida arquitecta, llegaste al final. Completaste todas las tareas. Encontraste todos los mensajes. Y si has llegado hasta aquí, significa que ya no eres la misma persona que eras cuando empezó este viaje. Significa que bajaste tus paredes, que reconectaste con tu mamá, que aprendiste a vivir, que encontraste un propósito más grande que tu éxito personal. Significa que estás lista para el mensaje final. Este mensaje es diferente a todos los demás. No es una tarea, no es una misión, es una revelación. Es la respuesta a la pregunta que sé que has estado haciéndote desde que empezó todo esto. ¿Cómo supe? ¿Cómo supe exactamente lo que ibas a necesitar? ¿Cómo supe cuándo ibas a estar lista? La respuesta te va a parecer imposible, pero es la verdad. Escucha esta última grabación, a solas, con el corazón abierto, inconsciente, y cuando termines, vas a entender que la muerte no es el final, que hay algo más grande, que el amor trasciende todo. Te amo, para siempre. Tu papá, Ricardo Vargas. María Elena conectó la memoria USB a su teléfono. Se sentó en uno de los escritorios de estudiante, algo que nunca había hecho cuando su padre estaba vivo. Presionó play, y lo que escuchó la dejó sin aliento. Oración final. Si esta historia ha tocado tu corazón hoy, acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Creador del amor que trasciende todo, te damos gracias hoy por las personas que hemos amado y perdido. Gracias por el tiempo que tuvimos con ellos, por las lecciones que nos enseñaron, por el amor que compartimos. Te pedimos que consueles a todos los que están en duelo en este momento, todos los que sienten que perdieron a alguien para siempre. Muéstrales, como le mostraste a María Elena, que la muerte no es el final, que el amor continúa, que sus seres queridos todavía están con ellos, de alguna forma, en algún lugar. Ayúdanos a vivir plenamente, a amar completamente, a no construir paredes para evitar el dolor, porque esas mismas paredes nos impiden sentir la alegría. Ayúdanos a transformar nuestro dolor en propósito, nuestras pérdidas en legados, nuestro sufrimiento en servicio a otros. Y cuando llegue nuestro momento, cuando sea hora de cruzar esa puerta que llamamos muerte, recíbenos con los brazos abiertos. Reúnenos con todos los que amamos y perdimos. Porque creemos que la muerte no es el final. Creemos que el amor es eterno. Creemos que nos volveremos a ver. En el nombre de todo lo sagrado, de todo lo que es amor, de todo lo que trasciende este mundo. Amén. Cierre. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda,
El amor verdadero nunca muere. Aquellos que partieron siguen cerca de nosotros, cuidándonos, guiándonos, amándonos desde el cielo. Quizás tú también has recibido señales y no te has dado cuenta. Una canción que suena en el momento exacto, un sueño vivido, una coincidencia imposible, un momento de paz inexplicable. Presta atención. Abre tu corazón. Ellos están ahí. Y si estás construyendo paredes para evitar el dolor, recuerda las palabras de Ricardo a su hija. No puedes dejar que el dolor te convierta en alguien que solo existe pero no vive. Las personas que perdimos querrían que viviéramos, plenamente, completamente, con alegría y pasión y propósito. Baja tus paredes, deja entrar a las personas, permítete sentir, permítete amar, permítete ser vulnerable, porque el riesgo de amar, el riesgo de perder, vale la pena por la posibilidad de alegría. Y recuerda siempre, no estás solo, nunca has estado solo. Tus seres queridos siguen contigo, en cada momento de paz, en cada momento de inspiración, en cada latido de tu corazón. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga. Y recuerda, la muerte termina una vida, pero nunca termina una relación. El amor es eterno.